se veía venir. Yo creo que ¿Cuándo lo viste? desde que en el Giro de Italia ganó la etapa Narváez, empezó ya a mostrar esas características que cada ciclista tiene, ¿no? Bienvenidos a un nuevo podcast de Metiendo Pedal que da miedo. Creo que es el episodio 6. Estamos aquí con Iván Freire de Radio Pedal. Vamos a conversar un montón de ciclismo, de Narváez, del Toro, Caicedo, campeonato nacional. Temas muy interesantes, así que atentis. Iván, bienvenido. Hola Francisco, hola a toda la afición de Saga Sports y de Radio Pedal. Acá estamos para entregarles este nuevo podcast, este espacio precisamente para hablar un poquito más detallado y analizar lo del ciclismo ecuatoriano, que la verdad este 2024 ha iniciado muy bien, y desde la temporada anterior con el campeonato también panamericano de Narváez, y ahora repitiendo nuevamente inicio de temporada. Qué bien, ¿no? Sí, la verdad se veía venir. Yo creo que ¿Cuándo lo viste? desde que en el Giro de Italia ganó la etapa Narváez, empezó ya a mostrar esas características que cada ciclista tiene, ¿no? Como cada persona es un mundo, cada ciclista también es un mundo. Se empieza sobre todo a desarrollar esas características dentro del pelotón y dentro de la competencia, porque hay escaladores, hay gente que se defiende muy bien hacia la velocidad, hay gente para clásicas, con potencia, y la verdad, eso es lo que a lo mejor no solamente Ecuador necesitaba, sino también Latinoamérica, porque acá No hay. no hay, o sea, nos caracterizamos por ser escaladores. Y muchas veces eso se asocia muchísimo al tema de clasificación general, que a la final es verdad, pero Ya no es determinante. ya no es determinante. O sea, ahora hemos llegado a una era diferente en la cual el ciclismo requiere, y las competencias tienen a gente que son completos. O sea, te defiendes en la montaña, te defiendes en etapas llanas, llegadas al sprint, y de igual manera en la contrarreloj. Entonces, América y Ecuador siempre destaca tener, por ejemplo, un clasicómano ya tal cual como Jonathan Narváez. Entonces, ese es en un preámbulo, ¿no? El análisis que vamos a hacer sobre todo de esta última competencia, el Tour Down Under, y hacemos esto sobre todo para que la afición valore lo que acaba de hacer Jonathan Narváez, mucho más allá, reitero, de todo lo que ya ha ganado, ¿no? O sea, la etapa en el Giro, un campeonato panamericano, es un ex campeón mundial de pista, Jonathan Narváez. Entonces, para valorar, ¿no? Porque siempre a lo mejor nos quedamos con los números, nos quedamos con un subcampeonato, pero atrás de todo ese subcampeonato hay mucho que conversar, Francisco. Así es, Iván, y qué bueno que resaltes todo eso y lo que vamos a conversar. Antes de continuar, solo recordar a la gente que se una a los canales de Radio Pedal. Están en todos lados como Radio Pedal SC, ¿no es cierto? Así es, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, estamos en YouTube. No le digo X, digo Twitter. Ex Twitter. Twitter. En YouTube estamos subiendo contenido en Spotify también. Este podcast lo van a poder escuchar también. Mucha gente, Francisco, me ha mencionado también que está entrenando, está sobre la bicicleta o está haciendo ejercicio, ¿no? También en sus actividades. Muchas veces no puede vernos, ¿no? Sino simplemente escucha. Es por eso que este 2024 también hemos tratado ya de subir todos los podcasts a Spotify y a TuneIn. También estamos ahí en TuneIn para que nos puedan escuchar, y también de a poco nos sigan comentando en las redes sociales de ustedes qué piensan acerca de estos temas. Qué bien, oye, y también para que les invites a tus... Tienes sus grupos en WhatsApp, ¿no? Sí, a ver, vamos a centralizar, eso también lo hemos hecho desde la temporada anterior. Vamos a tratar de centralizar todo en nuestro canal oficial de WhatsApp. Tenemos 2 grupos, ¿no? Y eso también valga el espacio y el tiempo para aclarar a toda la afición. Tenemos 2 grupos de un poco más de 1,000 personas, no recuerdo. Y lo que queremos hacer es pasar toda esa afición a nuestro canal oficial de WhatsApp. Ustedes ingresan en WhatsApp y en el buscador colocan Radio Pedal, es nuestro canal oficial, y ahí pueden encontrar de mejor forma todas las noticias que nosotros publicamos, incluso las anteriores, incluso también estos podcasts y todo el contenido que nosotros realizamos. Y eso nos permite centralizar, y sobre todo no hay límite de personas, porque en los grupos tenemos un límite. Es por eso que hemos tenido que crear 2 grupos anteriormente para que toda la gente se siga sumando. Entonces ahora con este canal no hay límite, entonces de forma más cómoda la gente se puede unir. Así que les invitamos a que se unan a través de nuestros canales de WhatsApp, y también nosotros hace mucho tiempo ya teníamos nuestro canal de Telegram, donde también hay poco más de 1,000 personas, donde también la gente ahí se puede acomodar a cada una de las plataformas. Buenas, yo he escuchado, está en todos lados Radio Pedal.
Sky Sports también, si quieren unirse a nuestros canales, tenemos un grupo de WhatsApp, no de 1000 personas, pero de 170 que están dándole duro. Y sigue creciendo. Sigue creciendo, le mandamos un saludo, les dejamos los links para que se unan y comencemos entonces. Así es. Narváez. Sí, hablemos un poquito más detallado de Narváez. Claro. Este Tour Down Under, eso es lo que también comentábamos con Francisco y lo que queremos es llevarles a este espacio, a este podcast. Es que este Tour Down Under es el inicio de la temporada 2024 dentro del ciclismo, pero a nivel internacional. Recuerda que también hace días se realizó la Vuelta al Táchira, que es el inicio de la temporada, en cambio acá en América, en el calendario América Tour, que lo nombra así la Unión Ciclística Internacional. Pero a nivel internacional, donde están todos los grandes equipos, los de categoría World Tour, el Tour Down Under es donde precisamente inicia todo esto, ¿no? Entonces, si bien no estaban o no están todos los equipos y los favoritos, ¿no?, que todos quisiéramos ver, recordemos que aquí, este es un punto, mi estimado Francisco, y siempre quisiera que también nos comentes lo que piensas acerca de esto. Todos quisiéramos ver a un Pogačar, a un Vingegaard en este inicio de temporada, ¿no? Pero lo que la afición también debe comprender es que cada equipo y cada ciclista tienen objetivos diferentes en cada temporada, en cada inicio de temporada. Es por eso que, por ejemplo, terminado este 2023, ya empezábamos a ver objetivos, por ejemplo, de un Visma Lease a Bike. Ellos ya tienen preparado la prelista para un Tour de Francia. Y el camino al Tour de Francia es muy diferente al camino al Giro de Italia, que es la primera gran vuelta. Es ahí una de las razones por las cuales no vemos a las grandes figuras desde un inicio de temporada. Yeah. Recordemos que el ciclismo es un poco diferente, ¿no?, a los diferentes deportes, como por ejemplo el fútbol. Desde la primera fecha tú ya puedes ver a las grandes figuras. En cambio acá es muy diferente. O sea, es una forma diferente de iniciar la temporada 2024. Ya, sí, porque cada uno tiene sus objetivos planteados diferentes y de lo que entiendo también llegan en su pico de forma en momentos diferentes también. Entonces, para prepararse para el Tour de Francia tienen que tal vez empezar después. Después, exactamente. Y así para llegar al Tour con todo, como dijiste, el Visma Lease a Bike, para defender obviamente con Vingegaard. Pogačar, que dice que va al Giro y al... va al Giro y va al Tour, ¿no? Va al Giro y va al Tour, que va a ser un nuevo calendario. Y eso incluso le hizo que, por ejemplo, cambie ciertas competencias. Ya no va a estar o va a defender clásicas que, por ejemplo, ya lo tenía previsto en las temporadas anteriores. Entonces, el punto para concretar es eso, ¿no? Porque muchas personas también a través de las redes sociales nos decían, ¿y por qué no está tal ciclista? ¿Por qué no está tal figura, no? Justamente el término que tú mencionabas, Francisco, es bastante bueno. El punto de forma, ¿no? Es como un tanque que se va llenando y después en la competencia elegida... Exactamente. No. Entonces, cuando ya tengo lleno el tanque, estoy ahí en el punto más alto de preparación, de energía, lo voy a desgastar completamente ese tanque, el esfuerzo completamente, por poner un ejemplo, en el Tour de Francia. Yeah. Y el rato que ya se te acaba el tanque, tienes que volver de nuevo a llenar, pero eso es un proceso, ¿no? Entonces, es por eso que cada ciclista tiene su objetivo diferente en el 2024, y es por eso que en este Tour Down Under no hemos tenido figuras de alto calibre, por así decirlo. Bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido y ya los veremos, como ya inició la temporada, ya los veremos un poco más adelante a todas las figuras del ciclismo, a Roglic, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel. Bueno, que Rapaz ya va a empezar su debut en el campeonato primero, después al Tour de Colombia. Me parece que está buenazo también, ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, regresemos a lo que estamos hablando de Narváez en el Tour Down Under. Ese es el primer punto, porque mucha gente en las redes sociales nos mencionaba, ¿y por qué no está tal ciclista? Porque, y ojo, con el listado que les voy a leer, sobre todo, reitero, para analizar, para que la afición comprenda, ¿no? Y eso no quiere decir que en este Tour Down Under pasado no estuvieron buenas figuras. Sí hubo. Sí hubo figuras de alto calibre, ¿no? Por ejemplo, acá en el UAE, y recordemos, todo es un proyecto y una renovación, y ese es el otro punto que también quería desarrollar analizando este Tour Down Under a fondo, que también estas primeras competencias, como el Giro, todos recordemos también que para llegar a un Tour de Francia, que es la competencia más grande que tiene el ciclismo internacional, siempre debo hacer un ciclo, ¿no? Casi establecido. No es una regla escrita, pero, por ejemplo, inicio por la Vuelta a España, luego al Giro y luego al Tour. Por ejemplo, lo hizo Renko. Pero eso, digo, no es una ley como tal. Y antes de esas competencias hay otras competencias previas, ejemplo clarísimo, el Tour Down Under, para preparar, por ejemplo, un Giro. El Giro es lo que está más cerca. Entonces vamos a ver gente que en inicio de temporada muy seguramente va a estar en el Giro. No. Entonces, para comprender un poquito. Y eso, reitero, no quiere decir que no tuvimos buenas figuras.
Por ejemplo, miren acá en el UAE, así rápidamente para analizar este listado, tuvimos a Finn Fisher Black, no sé si lo recuerdas, Francisco, tú que también estabas desarrollando el tema de los resúmenes. Este ciclista es australiano, aparte de ser local, no era lógico que tenía que correr ahí, pero tiene características de un clasicómano y también características de tratar de buscar una clasificación general. Es algo que está trabajando el UAE y ese es el otro punto que también quería desarrollar, que las escuadras aprovechan este inicio de temporada para poner a prueba sus nuevas contrataciones. Ejemplo clarísimo, Isaac del Toro. Clarísimo. Entonces, la idea es poner a foguear a esta gente. Entonces, se fue bien. Aprovechas precisamente ese tema para sacarte esas especulaciones, por así decirlo. Y ya vamos a desarrollar el tema de Isaac del Toro. Aparte, también figuras por acá como Álvaro Hosch, el colombiano. ¿Qué dice Hosch? Si es que es Jotek. La pronunciación tal cual de Hosch. Ajá, de Hosch. Odeg. Hosch. Entonces, la pronunciación tal cual colombiano. del colombiano. Diego Ulissi es un ciclista que tiene varias grandes vueltas a su haber. Y Alessandro Covi, que es otro italiano que también de a poco va sumando peso dentro también del ciclismo internacional. Entonces, una nómina del UAE que, si bien reitero, no están las grandes figuras por los objetivos, exactamente, por los objetivos que ya habíamos mencionado. Soler, ¿no? Pero muchos de ellos, reitero, se están preparando para estos siguientes objetivos. Bien. El Team Jayco AlUla, aquí el que levanta la mano primerito es Caleb Ewan. Primero por ser campeón nacional de Australia de criterio. Ahora ya tenemos ruta, pista, entre otras modalidades, y también campeones nacionales de criterio. Australia abrió la temporada en campeonatos nacionales. Días antes de este Tour Down Under, realizó sus campeonatos tanto de ruta, de contrarreloj y de criterio. Caleb Ewan llegaba como campeón nacional australiano de criterio. Todos conocemos, y si no, rapidito les comento, Caleb Ewan es un sprinter de primer orden. Es un sprinter de primer orden. Este ciclista a los últimos 50 metros es letal. Te gana cualquiera. Claro, siempre que compite mal, es de los favoritos, ¿no? Es para un sprint, para etapas llanas, Caleb Ewan, y igual toda la experiencia que tiene Caleb Ewan, el ciclista australiano, que la verdad, reitero, o sea, al frente de este Team Jayco. Y para la parte de montaña, porque ese es otro de los conceptos que siempre trato de aclarar, yo armo una escuadra pensando en todo, porque si bien esta competencia no tenía características de ser montañosa, pero también debo buscar esa otra opción, porque sí había puertos de montaña, que ya también vamos a desarrollar en detalle eso con el tema de las etapas. ¿Y a quién pongo dentro de esto? A Simon Yates, en el Team Jayco. Entonces, manejo las dos opciones, ¿no? Manejo el tema del sprint con Caleb Ewan y el tema de la montaña, en este caso media montaña, con Simon Yates. Simon Yates, de igual manera, gran experiencia, gran escalador dentro de las grandes vueltas. Y lo demás con Luke Plapp, que viene de ser campeón nacional de ruta australiano. Exactamente, de blanco con la bandera australiana. Es compañero en el Ineos. Y ya vamos a desarrollar eso en las etapas, porque se toparon los dos ahí precisamente en algo bastante interesante, en una situación de carrera como tal. Y acá me llama, por ejemplo, la atención Chris Harper, que es otro de los ciclistas que también son multifunción y que para mí, por ejemplo, son piezas muy, muy claves, ¿no? Haciendo el símil con un tablero de ajedrez. Tener un alfil y un caballo siempre te va a ayudar muchísimo, ¿no? Dentro de las estrategias. Y estos ciclistas que son todo terreno, que te pueden armar un tren, que te pueden mantener una velocidad de punta para lanzar a alguien, que te pueden responder en media montaña y hasta alta montaña, valen muchísimo. Y Chris Harper es uno de ellos. Que eso, si bien digo, no serán los que se van a llevar los aplausos, pero ayudan precisamente, son gregarios de lujo, no ese es el término, ayudan precisamente a este tema. En el Bahrein Victorious, el líder como tal es Jack Hay, pero para el tema de la montaña, local, australiano, y el embalador Phil Bauhaus. Bauhaus, el alemán, otro ciclista. No olvidemos esto, ¿no? Las características de los sprinters, más de 1.80. Este ciclista Phil Bauhaus, 1.84, 29 años, tiene toda la experiencia del mundo en el tema también del sprint, ¿no? Entonces, igual, manejo las dos opciones, ¿no? Las primeras etapas al sprint y las dos últimas manejo también con un escalador como Jack Hay. Por acá me llama la atención la nueva incorporación que es Thorstein Traen, este ciclista noruego. Ojo con el ciclismo noruego y de los países escandinavos.
El ejemplo clarísimo es el danés, Jonas Vingegaard. Entonces, ojo con todo ese proyecto que viene. Sí. Y creo que recién ganó, porque quedó campeón nacional, no me acuerdo el nombre. Ya te confirmo el nombre, pero sí, me acuerdo y te digo. En el Soudal Quick Step, Julian Alaphilippe, desde inicios de temporada ya tenía esos nuevos objetivos. Al no ir al Tour, tiene que buscar otras opciones. Al parecer lo van a enviar al Giro. Entonces ya tiene que seguir empezando a buscar ese punto de forma. Y siempre Julian Alaphilippe en cualquier competencia, ya sea solo para rodadores, escaladores, es uno de los favoritos. Gente que, por ejemplo, a lo mejor tenía que aparecer, y eso es lo que también comentábamos, Francisco, tras micrófonos, es que mucha gente no viene con punto de forma y viene a elevar acá el punto de forma. Por ejemplo, mira estos nombres. Joseph Cherny, este ciclista checo, es uno de los gregarios de lujo, pero no estuvo en su punto de forma. O sea, no apareció prácticamente en Soudal Quick Step. Es porque no está en su punto de forma como tal a inicio de año. Mucha gente se bajó completamente de la bicicleta, hizo su base de física, de pesas, de gimnasio, y recién tuvieron 2-3 semanas de bicicleta. Entonces, es por eso que no aparecen. Jake Knox, no sé si te acuerdas de este nombre. Este ciclista es un escalador de primer orden, Jake Knox. Y lo vamos a ver muchísimo en el Quick Step. Acuérdate de este nombre. Ya lo hemos visto, de hecho, Jake Knox. Este ciclista es inglés y es jovencito. También tiene, casi joven, 28 años, 1.73. Pero este ciclista, por ejemplo, ha destacado en una Etzulia Basque Country, que es montaña, en España. En una Tirreno Adriático, un 7º lugar en la clasificación general. Un 4º lugar en una etapa de la Vuelta a España. Entonces este ciclista es una que tiene que ser la mano derecha de Renko en el Tour. Es un ciclista escalador de primer orden que no apareció. Mira, por lo que te decía, esta gente viene a subir el nivel acá en esta primera competencia, que no está mal, que el equipo sabe que va a pasar eso, pero es porque yo necesito a esta gente que de a poco siga subiendo de nivel con competencias. Casper Pedersen, que es un ciclista danés igual de primer orden de media montaña. Peter Serry también, nombres que reitero, que el Soudal siempre va a tener ese tipo de gente que te va a romper el pelotón y te va a poner a alguien en una fuga. En este equipo que ya todos lo hemos conocido, pero que cambia un poquito más de nomenclatura, que es el AG2R, ahora es Decathlon AG2R, la Mondiale, equipo francés. No había mucho, por ahí Fran Bonamour, que me llamaba la atención, Valentin Parepin, que este ciclista es francés, semiescalador, Nance Peter por ahí, Bastien Tronchon, casi todos franceses, ¿no? Excepto Jaco Haninen, que de igual manera, o sea, llegaron a iniciar la temporada. Sí. En el Intermarché, la gran figura, ¿no? Vinian Girmay, el ciclista eritreo, que todos queremos precisamente que venga Santana de la victoria en el Tour de Francia. Lo mismo, viene a levantar el nivel acá, pero ya llegó, ¿no? Así es, pero ya llegó con un gran nivel, Vinian Girmay. Oye, qué bueno ese man. Ese man es buenazo, se mete siempre en los sprints y casi nunca tiene un tren que le lance. Dos cosas con Vinian Girmay. La primera, tiene las características, 1.84, 23 años, tiene todo el futuro del mundo y tiene las características de un sprinter puro. Entonces, eso hace que tenga toda la actitud del mundo para meterse ahí. Exactamente. Y la otra, es un ciclista que se defiende muy bien en este tipo de situaciones. Es otra de las cosas que también comentábamos. Este tipo de situaciones en el sprint es así, ¿no? No es que... La habilidad de reaccionarse rápido, de leer los movimientos. Él tiene eso. Es muy bueno. Se defiende muy bien en este tema. Casi no lo hemos visto con un buen tren de lanzamiento, a lo mejor porque no se lo prepara tan bien en este tema, pero su equipo sabe que puede defenderse muy bien. Y ya vamos a ver en el análisis de las etapas. Este ciclista sin tren se defiende muy bien y llega al top 5. Hizo podios, entonces, y es uno de los muy queridos también dentro del ciclismo internacional. Le ganó en el Giro, creo que le ganó una etapa, creo que fue Van der Poel, no sé, en el final. La etapa del Giro de Italia en el 2022, entonces... Pasa después con el... Tiene las características, tiene potencia, tiene palanca, o sea, me refiero al tema de la distancia de las piernas. Entonces es un ciclista que de igual manera llegaba acá como uno de los grandes favoritos dentro de este Intermarché. Es el que más me llama la atención. Lilian Carmenage, el francés, y George Zimmermann. Este ciclista, George Zimmermann, es alemán. Es un experto, hablando de las características de los ciclistas, ¿no? Es un experto para las fugas. Si tú le pones a George Zimmermann en una fuga, de seguro este ciclista te puede ganar la etapa.
Entonces, ojo también con este ciclista. A él siempre le veo que le ponen como favorito en sprints, para el sprint final. También, Zimmerman. ajá, pero es más de meterse a la fuga y sí, de... es otro arte también, ¿no? Porque aparte de que Zimmerman tiene características de escalador, reitero, o sea, es un arte también meterse dentro de una fuga porque tienes que tratar de mantener los tiempos. Recordemos que para saltar del pelotón tienes que hacer un sprint casi a tope, ya bajas, desgastas tu energía. Claro, mucha gente piensa que es como que, bueno, No. Entonces aquí es, dependiendo de las situaciones, ¿no? Como ya lo hemos visto en varias grandes vueltas, si la clasificación general está peleándose por segundos, no te van a dejar. Claro. No te van a dejar y te van a cerrar, te van a capturar, a cerrar el hueco, como llamamos precisamente en términos de ciclismo. No te van a dejar salir. Entonces es muy, muy difícil armar una fuga. Por eso mencionaba que hay ciertos ciclistas que, por ejemplo, son especialistas en esto. Entonces, gastas al salir del pelotón y luego mantener la distancia por más de 100 kilómetros. Especialmente con cuántos te fugas, porque si te fugas con uno, estás medio jodido pero si no te entras fugas... al relevo, gastas más. Entonces síguele bajando ahí el porcentaje de energía y al final tener fuerzas para definir con ya no tus compañeros de fuga, sino tus rivales directos. Claro. Entonces es un arte precisamente armar fugas. Y Zimmerman es uno de esos y tiene, 26 años y ya tiene presencia en un criterio del Dauphiné. En el Israel Premier Tech, a mí el que me llamaba, sinceramente, antes de la competencia, ¿no? Siempre hablando previo a la competencia, el que me llamaba la atención era George Bennett. Este ciclista es escalador neto, George Bennett, tal cual, 33 años y tiene muchísima experiencia. Por ejemplo, segundo en un Giro de Lombardía, segundo en la clasificación de la Vuelta a Castilla y León, que reitero, en España la mayor parte de competencias son para escaladores. Uh-huh. Entonces, para mí, antes de la competencia, el líder de este Israel Premier Tech era George Zimmerman. ¿Por qué hago ímpetu en esto? Porque yo creo que a nadie, excepto capaz que al mismo Stephen Williams y hasta las últimas etapas, ni él pensaba que iba a ser el líder del Israel Premier Tech. Entonces, ahí es donde también entramos al análisis detallado. O sea, en una competencia siempre nos vamos a encontrar con gente que se va a salir de la estadística. Uh-huh. Entonces, es por eso que es tan difícil ganar en el ciclismo, porque vas al Tour y dices, voy a correr con Vingegaard, contra Pogačar, contra Renko, y si sale un Stephen Williams en la mejor parte, en esa carrera, no me refiero, si me entiendes. Entonces, para comprender un poquito más qué es lo que sucedió en la clasificación general, reitero, dentro del Israel Premier Tech, al inicio de la carrera, para mí, mirando las estadísticas y mirando las características de los ciclistas, George Bennett era el líder para mí, dentro del Israel Premier Tech. Y tenía gente que le iba a ayudar muchísimo, como Guillaume Bobain, este ciclista canadiense de media montaña, Simon Clark, otro de media montaña, Nick Schulz también, Corbin Strong, que en cambio ya metiéndose al tema de los de sprint, pero reitero, no entraba dentro de estos favoritos como tal Stephen Williams, y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Vamos a ver al final exactamente lo que pasó exactamente. Dale, ver. Vamos en la parte final, vamos con el Ineos, vamos con el Bora. De igual manera, ¿no? El Bora llegaba con sus nuevas contrataciones. Por acá aparece el jovencito español Roger Adrià. Hay que ponerle mucho ojo porque también es otro de los que salta al World Tour, sobre todo a este equipo, al Bora. Tiene buenas características para clasificación general. Danny Van Poppel, ese era el ciclista que a lo mejor se mostraba como líder del Bora. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que teníamos 4 etapas del sprint y Danny Van Poppel ha demostrado que es uno de los buenos de sprinter. Este ciclista es neerlandés. Es un gran sprinter, pero en todas las etapas él hizo el lanzamiento para Welsford. Uh-huh. Excelente, ¿no? Porque ¿cuánto ganó Welsford? 3, ¿no? 3 etapas y 3 lanzamientos de él. Entonces, más que bueno de él y todo el Bora, porque siempre el Bora metía exactamente, del tren como tal, ¿no? Y eso es lo que también hay que analizar de forma detallada, tanto para Van Poppel como para Welsford, porque ninguno de los dos sabía en qué punto de forma estaba para el sprint. A la final se mostró Welsford como el más fuerte, entonces trabajamos para él en el sprint. Entonces, tanto Van Poppel como Welsford eran los líderes dentro de el Bora. Rapidito, con el Team DSM, por ahí aparecía Chris Hamilton, otro también, otro ciclista de alta montaña, y Oscar Onley. A lo mejor no tenía muchas referencias de él, pero a lo mejor sí lo tenía ahí en el radar a Oscar Onley, porque sobre todo por las características. Estamos en una época en la cual están empezando a salir escaladores británicos. Oscar Onley, Jay Knox, lo que te mencionaba también. Este ciclista tiene 1.73 también, jovencito. 21 años, y ya estuvo, por ejemplo, en varias competencias en Polonia, por ejemplo, y ya de a poco se va mostrando, ¿no? Entonces,
algo lo tenía en el radar, pero no tal cual como para buscar una clasificación general. El Cofidis, por ahí también con Simon Geschke, que es ciclista para el sprint, con Rubén Fernández del Español para la montaña. El Arkea con Anthony de la Place, Daniel Maclay, que es el sprinter de lleno de este Arkea, que también lo vamos a ver muchísimo dentro de las etapas al sprint. Acuérdense de este nombre de Daniel Maclay, británico, 1.87, 32 años, también tiene muchísima experiencia. En el Movistar, que llamaba mucho la atención, por ejemplo, Iván García Cortina. Este ciclista no termina de dar ese salto de calidad. Ajá, es un buen ciclista de media montaña y alta montaña, pero no termina de despegar. Rubén Guerreiro ahí que ponía la experiencia, que se defiende muy bien en varios terrenos. Vinicius Rangel, este ciclista brasileño, la cuota latinoamericana, también ahí no habla portugués, pero reiteramos también forma parte de nuestro continente. El Lisa Bike, a mí me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, la presencia al inicio de la competencia de Cohen Baumann. Tú lo recordarás, de media montaña y buen gregario, un monstruo. Robert Gesing, toda la experiencia del mundo, otro gran escalador. También por acá, entre los más conocidos. Sí. Y no despegaron, mira tú, entonces... No están todavía en su punto de forma. Y al Bisma Lizabay casi no lo vimos nunca. En la última etapa, no creo que le vi cuando tocó Isaac del Toro y no me acuerdo el nombre de cuál, pero llegó cuarto, me parece, pero la única vez. Porque los demás son nuevas contrataciones, vienen del equipo de desarrollo y vienen a sumar kilómetros en este tipo de competencias, ¿no? Para comprender un poquito por qué el Bisma Lizabay no estuvo metido ahí. Prácticamente no puso a grandes figuras, a Cohen Baumann, entre comillas, ¿no? Porque esta gente tiene muchísima experiencia, y Robert Gesing. El IF, a mí me llama muchísimo la atención este ciclista para esta temporada 2024, Harry Sweeney. Este ciclista australiano me llama muchísimo la atención. Primero porque ya viene de hacer una temporada bastante interesante en otros equipos, como el Lotto, viene del Lotto precisamente, y ahora da este salto al IF y tiene contrato por 3 temporadas, 2024, 2025 y 2026. Que le hagan eso a un ciclista dentro de un World Tour quiere decir que tienen un proyecto. ¿Cuántos años tiene? Este ciclista tiene 25 años y tiene 1.86 y es escalador. Es escalador. Entonces, acordémonos, sobre todo para los objetivos de Richard Carapaz, ¿no? Acordémonos de este nombre porque para mí tiene que explotar y tiene que, sobre todo, ser esa mano derecha que a lo mejor a Richard le faltaba. Para hacer un paréntesis analizando de este tema, aprovechando, ¿no? que aparece en esta competencia. Y eso, por ejemplo, cuando seguimos el ciclismo, me permite a mí, ¿no? y les doy ese consejo también a ustedes, nos permite desarrollar un comentario de mejor forma, porque muchas veces solo vemos el Tour de Francia y no sabemos cuáles son los ciclistas que le están acompañando a Richard Carapaz. Para mí, Harry Sweeney, desde ahorita, tiene que ser uno de esos ciclistas que, aparte de ganarse estar en la nómina, ¿no? Por todo lo que tiene que hacer hasta llegar al Tour de Francia, pero para mí, por las características que tiene, es escalador, es un ciclista que se defiende muy bien en el pelotón. Entonces, para mí, ese ciclista, este ciclista Harry Sweeney, tiene que ser una de esas manos derechas que a lo mejor Richard tiene que tener a la mano. El as bajo la manga. El as bajo la manga, 25 años, 1.86, es escalador. Este ciclista, por ejemplo, viene de un tercer puesto en una etapa de un Tour de Francia 2021. Viene segundo de una etapa en el Lotto, en el Tour de Lane, un segundo lugar igual manera en una etapa, en una Vuelta a Castilla y León, que reitero, las competencias que son en España, la mayoría son de montaña, tiene un cuarto lugar en la clasificación general, en el 2023 exactamente. Un quinto lugar en una etapa en la Vuelta a España, entonces un cuarto en el Tour de Langkawi. Entonces, para mí, este ciclista tiene que explotar dentro del IF. Hay que poner el ojo, entonces. Hay que poner el ojo de la gente que Harry Sweeney. Stefan de Bon, Dulo Wayne, leo porque, reitero, todos estos ciclistas yo siempre les estoy siguiendo la pista, sobre todo para ver cuáles son los ciclistas que le van a acompañar a Richard Carapaz. Jack Rottenheim Gray, este ciclista es nueva contratación. Ronald Roche, este alemán ya demostró ser uno de los buenos gregarios para Richard Carapaz. Es de media montaña, se defiende muy bien en el llano y se defiende también en la media montaña. Que es muy bueno. O sea, para llegar a pie de puerto tú tienes que defenderte y rodar a más de 40 a 50 kilómetros por hora. Este ciclista mide 1.97, tiene solo 25 años, y este ciclista para mí también es otro de los que también podrían estar en esta nómina del Tour de Francia. Calef está con buenos ciclistas para no... Lo que apostó es muy competitivo, ¿no? Está cosechando lo del 2023. Contrató jovencitos y ahora ya de a poco les va dando su responsabilidad.
Archie Ryan, otro de los ciclistas que hay que ponerle muchísimo ojo. Este ciclista solo tiene 22 años, 1.73. Este es un ciclista netamente escalador. Ya destacó en el 2023. Por ejemplo, ganó una etapa del Tour del Avenir en la temporada anterior. Fue segundo también en el Piccolo de Lombardía, que es el Giro italiano, pero es otra competencia pequeña dentro de Italia. Y un cuarto lugar en la clasificación general del Tour del Avenir en el 2022. Entonces, para mí también, este ciclista Archie Ryan, irlandés, es otro de los ciclistas que tienen que explotar. Ya. Otra de las grandes apuestas que tiene el IF. Archie Ryan. Archie Ryan, irlandés. Y por acá Jardy van der Lee, que es este ciclista también neerlandés. Si bien no había un líder como tal en este IF, pero yo por ahí, por ejemplo, lo quería ver a Harry Sweeney primero porque era local y no se le vio mucho. No sé si recuerdas ahí, si alguien destacó del IF en todas estas etapas. La verdad que no. Me parece que Owen Dole, que es un más o menos de sprinter, ahí se metía en los del IF. Escuché cuando estábamos viendo Sweeney que se metió en el grupo final en la parte de escalada. Bueno, en el único puerto que había creo que fue Willunga o el siguiente que donde terminó en etapa 6. Entonces, todo esto es preparación, ¿no? Reiterar, todas estas carreras, preparación precisamente para esos grandes objetivos. El Alpecin aparece, no hay nombres que me llamen mucho la atención, como Lars Boven, por ejemplo, uno de los que también se meten al sprint. El Astana por acá aparece Max Kanter, otro ciclista alemán también sprinter. Y ahí ya vamos definiendo también que ya vamos a analizar el tema del recorrido. Reitero, o sea, netamente para sprinters casi clasicómanos de esta competencia, porque mucha gente no apostaba también a meterle a escaladores aquí, ¿no? Y el líder Trek aparece con Cataldo, con Juanpe López, con Bauke Mollema, muchísima experiencia lo de Bauke Mollema, nunca apareció. El que sí apareció, Quinn Simmons, es actual campeón nacional de Estados Unidos, por eso lo vemos con esa indumentaria. Sí. Esta atacó, ¿no? Como de Capitán América. Este ciclista es buenísimo. Es bueno para fugas, muy bueno para fugas. Este ciclista tiene potencia y tiene características también de media montaña. Nanael Tesfación, otro ciclista que se defiende muy bien también en la montaña. En el Grupama aparece por acá Fabián Leinhard, este ciclista suizo. Rudy Mollard para la montaña, no apareció. Y la selección australiana, que lógicamente si hago una competencia en Australia tengo que meter a mi selección también como equipo invitado. Que por ahí está Michael Storer, entre los que más sonaron, ¿no? Lux Burns, que me llama mucho la atención. Y Liam Walsh. La mayoría de estos australianos jovencitos, toditos jovencitos, y aprovechan precisamente para mostrarles, ¿no? Lamentablemente por ahí el tema de la inexperiencia hizo que también se metan en algunas caídas o armen situaciones. Entonces, para terminar este tema de los equipos, como tú ves, y la afición nos está mirando y escuchando, si bien no habían figuras, pero la mayoría de figuras para el sprint. ¿Por qué? Porque de las 6 etapas, 4 eran netamente al sprint. Ajá. Y 2 de media montaña. Sí, y bueno ver todos estos nombres, porque mucha gente dice, y vamos a ver al final, bueno, Narváez debió haber ganado esto, Isabel Torres debió haber ganado esto, pero con esos nombres, entre comillas, que no había nadie más que le pueda derrotar a los latinos en este caso. Y algo justo para verte ya entrar al recorrido, Iván. O sea, destacar algo súper importante que lo hablamos con Ana Belén también, y es que de todos estos nombres que tú has dado, todos los equipos, ¿cuántos ciclistas son? Son más de 100, ¿no es cierto? Uh-huh. Solo hay 4 latinoamericanos. Uh-huh. Y de tantos ciclistas, 2 latinoamericanos llegan al top 3. Entonces es muy destacable considerando que hay británicos, australianos, hay alemanes, daneses, hay de todos lados, 4 latinos nada más, 2 en el podio. Y sobre todo, dentro de la estadística del Tour Down Under, siempre han sido poquísimos los ciclistas latinoamericanos. Primero porque no estaban en la élite del ciclismo internacional, así de fácil, imagínate. Claro. Segundo porque dentro de la planificación muchas veces no se inicia la temporada tan lejos, imagínate, al otro lado del mundo. Entonces, dentro de la estadística como tal, estar en un Tour Down Under al otro lado del mundo vale muchísimo, porque estar simplemente en el hecho de estar en línea de partida, como tú lo destacabas, ya forma parte de esa gran estadística no solamente para el ciclismo de cada país, sino también para el ciclismo latinoamericano. Entremos ya de lleno a este tema del análisis del desarrollo de cada una de las etapas. Reitero, lo tratamos de hacer lo más rápido posible, pero tocando esos puntos que se necesita tocar, ¿no? Reiteramos 6 etapas, de las cuales 4 netamente en la parte del sprint. La primera etapa entre Tanunda y Tanunda 144 kilómetros. Una etapa con
3 puertos de montaña de cuarta categoría, exactamente, ya les había mencionado, unos 144 kilómetros. Recordemos otra de las cosas que también me llama muchísimo el tema del análisis, es el cambio de horario. Muchas veces no valoramos todo el esfuerzo que están realizando los ciclistas porque son cosas que a lo mejor no se ven hasta que llega un mal resultado, y ahí sí empezamos a buscar los peros del por qué ese mal resultado, ¿no? Entonces, este tema de estar en Australia, tener 16 horas de diferencia, y aparte también el jet lag, el cambio de horario en el tema de dormir y estar despierto, que parece sencillo, pero pesa muchísimo. El tema del calor es otra de las cosas que también les quería mencionar. Entonces, son cosas que van pesando en el desarrollo de un ciclista y que debemos aprender a valorar. El hecho mismo de estar en Europa ya es un salto bastante difícil, que a lo mejor ya nuestros ciclistas, con todas las temporadas que ya han tenido, ya de a poco el cuerpo también se va, entre comillas, digamos, a la mala, ya se va acostumbrando, ¿no? Pero hay que valorar, porque a lo mejor no tenemos, no hemos estado en los zapatos de los ciclistas, pero sí hay que valorar necesariamente ese tema de cambio de horario, que influye muchísimo dentro del desarrollo, ya sea, por ejemplo, de trabajar, de levantarte, de hacer tus actividades. Imagínate lo que es, primero, viajar al otro lado del mundo con escalas, y la otra, 16 horas de diferencia. O sea, a lo mejor sí sí le afecta a tu cuerpo eso, ¿no? Sí, a lo mejor con una mala noche nosotros capaz que al otro día no respondemos. Imagínate cómo adaptarte primero a pasar 12 horas, porque a lo mejor acá estamos en un mediodía y allá son 12, es la medianoche más 4 horas más. Claro. Entonces hay que valorar todos esos temas que les digo, entonces, antes de entrar al tema del recorrido como tal. Reitero, 4 puertos de montaña de cuarta categoría. Ese es otro de los comentarios que veía muchísimo también, y gracias por escribir, la verdad, porque a nosotros nos permite hacer este análisis y ver en qué nivel también estamos como afición. Y ojo, como afición me refiero a todos, ¿no? O sea, tanto ciclistas como periodistas, como afición como tal. Uno de los comentarios que siempre había mencionado al inicio también de este trabajo que estamos realizando, difundiendo el ciclismo, es que a lo mejor, y pasó, ¿no? El ciclismo dio un salto, pero al piso 10, y nosotros como afición, periodistas y demás, estábamos en el piso 11. No entendíamos ni siquiera cómo funcionaba una competencia por etapas. Entonces ya vamos de a poco subiendo de nivel, ¿no? Exactamente, ya vamos nivelándonos. Exactamente, y eso nos permite disfrutar, sobre todo, reitero, disfrutar de mejor forma un deporte. Porque, por ejemplo, te sientas a ver el tenis o te sientas a ver el golf, y si no sabes las reglas, si no sabes cuál es la dinámica de la competencia, no la vas a disfrutar. Te vas a poner bravo también a veces si es que no le cachas. Exactamente, entonces, como cualquier cosa, o sea, no lo vas a disfrutar como tal. Entonces, reitero, todas estas cosas sigue sumando para entender, valorar y disfrutar de mejor forma este lindo deporte del ciclismo. Entonces, les contaba, esta primera etapa, 144 kilómetros, 3 puertos de montaña. Ese es el otro punto que quería tocar aquí en este podcast. Si bien hay una fórmula para calcular o estandarizar o generalizar los puertos de montaña, es decir, con la fórmula yo te digo que este puerto de montaña es de primera categoría. Esta de segunda, que tiene que ver relación con varios factores, entre ellos la distancia. La distancia, el porcentaje que tiene de desnivel. Le colocas eso en una fórmula y según el número, el resultado que te da, si es más de 50 es de cuarta. Se me viene así, la verdad no tengo a la mano la fórmula como tal, pero si es más de 50 es de cuarta. Si es más de 70 es de tercera. Y sabemos que precisamente cuarta no es tan duro, tercera ya es un poco más duro, de segunda ya te pesa, de primera ya es un puerto durísimo, y de fuera de categoría prácticamente ya es un puerto muy duro. Entonces, pero aquí viene el gran pero. Si bien esa fórmula te permite generalizar a tu recorrido, estoy hablando como organizador de competencias, pero estamos, ya que siempre también tener ese concepto, ¿no? Si nos vamos a otra ciudad, tienen otras costumbres. Imagínate en el tema de tratar de generalizar algo que a lo mejor en Australia, para mí ese puerto es de tercera. Y no es de tercera, ¿sí me entiendes? Entonces, primero tiene que ver con el tema de la distancia, de la cultura de los países, de cómo se maneja, cómo se compite allá. Entonces, muchas veces nos hemos topado como periodistas que te presentan aquí como de cuarta, pero no es de cuarta. Te presentan como de tercera, pero no es de tercera. Pero eso sí debería tener una estandarización. O sea, debería ser como que Puerto 1
estas son las características, hasta para la afición, para que también cachen, ¿no? Y para el comentarista. Pero en todo lado, ¿no? Eso no es así como de lo que te estoy entendiendo. Dentro del reglamento hay ciertos parámetros que te pone la UCI, pero reglamentación como tal de un puerto no. No. Entonces es como que... Como que tú vele. Sí, pero tampoco te vas a salir de los extremos porque se va a notar. Entonces el otro año la UCI te va a llamar la atención y decir, esto no es un puerto de tercera. Pero ponte ahorita creo que fue la etapa 5 de Wilunga. Ese era puerto 2. Eso no es un puerto 2. Exacto. Eso es un... Pero claro, o sea, me voy a los extremos, ¿no? Yeah. Por lo que te digo, o sea, si se nota muchísimo ya, pero Willingham Hill ya es un puerto muy conocido, son varias ediciones anteriores que se ha hecho el Tour Down Under, entonces es como que ya se sobresabe que por todos. Yeah. O sea, sí es que, por eso te decía, o sea, estamos al otro lado del mundo. Sí. En Australia, ese puerto puede ser uno de los más duros. Y allá están a poco más de 1,800 metros sobre el nivel del mar. Para nosotros, acá, entre comillas, es normal estar a 2,800 metros y subirnos un puerto durísimo. Pero en cambio, eso en Europa es un puerto de fuera de categoría. Entonces son las condiciones, cómo te manejas. Entonces, ¿cómo estandarizas eso? ¿Sí me entiendes? Es que yo creo que ahí ya solo dependería de... O sea, no importa el nivel del mar, sino el ascenso y la longitud. Nada más, no importa si estás desde el nivel del mar, si estás a 3,000... Porque Wilunga no es un puerto de segunda. Pero imagínate. Se acabó en 2 minutos. El Wilunga Hill, puesto acá, a 2,800 metros, te va a pesar 2 veces más que estar en Australia. Por el tema de la altura. Te aseguro. Y así pasa con muchos puertos más. Te pesa más. Sí. La misma distancia. Es que, a ver, hagamos el ejemplo rapidito, la analogía. No es lo mismo correr aquí 5 kilómetros que correr 5 kilómetros de la costa. Por la altitud sí te cacho. Pero eso bueno, es que en esa parte tienes un poco, o sea, ahí es entendible. Pero igual, si es que tú estás viendo y lees lo que yo vi, eso se acabó en un segundo y como que ¿dónde está la montaña? O sea, bueno, de aquí viene la montaña vacía o qué? Ajá, fueron 3 kilómetros, hicieron 6 minutos y algo más, que es el récord. Pero eso te digo, mucho tiene que ver con la perspectiva. Eso, en cambio, para las mujeres, no sé si viste el Tour Down Under del femenino. A Sara Gigante, que se subió, pero a ellas les costó un poco más. ¿Sí me entiendes? Entonces es un poquito más de perspectiva. Pero reitero, estas cosas siempre nos vamos a topar para que la afición no se vaya a malinterpretar, porque a lo mejor decimos, estamos esperando que llegue la montaña nosotros como latinoamericanos, ¿no? Porque allí somos potencia y ahí Narváez iba a destacar y sabemos que se sube puertos de montaña de primera categoría de buena forma, pero no, o sea, llegábamos al puerto de montaña y encima más subíamos 2 veces, la última etapa subimos 3 veces el mismo puerto y veíamos que pasaba casi todo el lote, 40, 30 personas. ¿Y cómo defines con 40 personas? Es más difícil. Entonces, para analizar detalladamente este tema, ¿no? Entonces, primera etapa, puertos de cuarta categoría, 2 sprint intermedios, ya, o sea, de lleno, hay que tratar, es que eso vamos aprendiendo conforme nuestros ciclistas nos van llevando por el mundo, ¿no? Si vamos a Australia, no va a haber montaña, así de sencillo. Entonces, no es mira, conocida por sus montañas. Esto, por ejemplo, a lo mejor... Nueva Zelanda, sí, pero... Exactamente. Esto, por ejemplo, este perfil, así de forma general, en un Tour de Francia capaz que es de media montaña, raspando. Pero en cambio allá en Australia, para mí esto simplemente fue una raya, o sea, fue todo recto. Sí. Así de simple. Y hubo llegada al sprint. Eso en el análisis. Vamos a los resultados así rapidito. Sam Welsford, reitero, vienen a probar piernas, nuevas contrataciones. Se ha hecho un trabajo muy interesante dentro del Bora, tanto para Danny Van Poppel como para Welsford. Welsford dijo, yo estoy bien. Vimos ese tren durísimo y por eso le pusieron de cabeza a este ciclista que también tiene potencia y es letal en los últimos 100 metros y se defiende muy bien. Y Welsford se llevó la victoria. Desde ya empezábamos a ver nombres como por ejemplo Phil Bauhaus, Binyan Girmay, todos al sprint, Caleb Ewan, que reitero otro de los favoritos, y ahí se metía quinto el ecuatoriano Johnny Narváez. Entonces, ya avisaba. Y ya empezaba a decir, yo estoy en buen punto de forma, yo levanto la mano, yo quiero destacar dentro de Estrellas Nacionales. ¿Por qué? Y eso es lo que nos había faltado detallar en el tema del listado inicial. Analizar el listado de líneas. ¿Qué pasa de líneas? Filippo Ganna, imagínate, Filippo Ganna, Laurent Deplas. Laurent Deplas es un gregario de lujo, o sea, te rueda a 40, 50 kilómetros por hora, media montaña te hace muy bien, hasta alta montaña.
Leo Hayter, este ciclista que es otro escalador, lo que te decía, hay una generación media chévere de escaladores ingleses. Leo Hayter es uno de ellos. Yeah. No vino con piernas, todavía está tratando de subir su punto de forma. Jonathan Narváez, Joshua Tarling es otro de los grandes rodadores. Ben Swift, igual otro rodador de primer orden. Y el que tenía que estar ahí para el sprint como tal, dentro del papel, ojo, dentro del papel y antes de la competencia era Lia Viviani. El italiano, es de primer orden, sprinter, ¿no? Es campeón europeo, por eso tiene las mangas celestes con blanco. Y él era el que tenía que meterse ahí. Pero mira, en la primera etapa, el mejor ubicado en líneas granadiers, Jonathan Narváez. Para mí, desde ahí, ya reitero, los españoles tienen una frase bastante interesante para este tipo de análisis y para que la afición también comprenda un poquito más. A toro pasado, todos son toreros. Ya cuando pasa la meta, el gol, lo que sea en cualquier competencia, todos somos entrenadores, directores, y que por qué no hizo esto, por qué. Entonces, a toro pasado, todos somos toreros. Entonces, estar ahí ya es otra cosa, no estar ahí como tal. Pero para mí, desde ahí, desde esa primera etapa, el Ineos ya creo que de a poco tenía que, y sí se dio cuenta, ¿no? O sea, que de a poco Jonathan Narváez es el que tiene que estar ahí. Viviani no estaba en su punto de forma, tuvo su oportunidad en las otras etapas. A lo mejor se dio cuenta tarde, pero reitero, y esto ya es análisis después, post etapa, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? Los 5 primeros de esta primera etapa, clasificación general, reiteramos, la mayoría de ya todas, en la categoría World Tour tienen bonificación al sprint, entonces siempre hay que tener eso también en la cabeza. Hay sprint también bonificables en segundos, sí. Que en este tipo de etapas, Francisco, y a toda la afición, de competencias, perdón, influyen muchísimo, porque cuando son competencias netamente llanas y de media montaña, la clasificación general casi siempre, ojo, no es una regla, pero casi siempre se va a definir por segundos. Entonces, claro. ¿Qué le debo apostar? A los de sprint intermedios, a Jonathan Narváez también en la primera etapa lo veíamos bonificar una etapa. ¿Por qué? Porque ya sabe la experiencia que te da precisamente estar en el World Tour. Estas competencias ya se definen por segundos, entonces me voy a buscar los sprint, pero eso también conlleva de que tienes que desgastar energía. No es que, yo también voy a bonificar aquí. Otros también están compitiendo contra mí. Entonces van a pelear ese tema. Entonces, imagínate. Todo sumaba en este Tour Down Under y por eso hacemos este análisis. Entonces no es cuestión precisamente de por qué no estuvo ahí, por qué no definió, por qué no atacó a la montaña. Todo sigue sumando, eso es verdad. Entonces rapidito, en la segunda etapa de las 6 que reitero, de igual manera ya veíamos destacar ahora a otro latinoamericano, ¿no? Como Isaac del Toro. Ahí ganó Isaac. Entonces, aquí viene esa etapa. Pero ya empezamos también en los últimos kilómetros a ver a Narváez meterse ahí, precisamente buscar una nueva opción. Y no se le dio, cuando de igual manera todo esto es de estrategia, ¿no? Entonces no se le dio. Aquí fue la fuga, ¿no? Aquí fue la fuga. Entonces todos tienen intereses. Para hacerlo así resumido, todos tenemos intereses cuando es competencia. O sea, yo no voy a trabajar para el otro, ¿sí me entiendes? Entonces, Luke Clark mencionó cuando regresé en declaraciones, no regresé a ver, y el que me acompañaba en Narváez, no, o sea, este man me gana, entonces, así en pocas, ¿no? O yo le gano o él me gana, pero o sea, capaz que no podemos buscar. Pero ahí es donde a lo mejor jugándosela, pero no, o sea, son situaciones de carrera que tienes que tratar de resolver ese rato, tanto como los sprint, ¿no? O sea, armo la fuga a 10 kilómetros, pero ¿con quién estoy? Me va a trabajar, le voy a trabajar, trabajamos los dos. Me va a ganar al final también. Ya, entonces, para comprender, lo de Isaac del Toro ya lo sabemos, hay que darle tiempo a él, hay que darle tiempo. Excelente, Isaac. De a poco va a seguir ascendiendo, pero gana una etapa en una competencia de categoría World Tour. Después de haber hecho podio en el Tour de la Avenir. Entonces, y ahí, mira, ya empieza lo importante de analizar los nombres que están atrás, ¿no? Mira, en la segunda etapa aparece ya Corbin Strong del Israel y Stephen Williams, tercero. Y ya bonifica 4 segundos en la segunda etapa. Hasta ahí nadie le ponía ojo. La verdad que no. Nadie. Imagínate lo importante de ver los nombres hacia atrás, ¿no? Viñan Girmay, Caleb Ewan. Y a lo mejor, reitero, todo sigue sumando, ¿no? Y a lo mejor ahí Narváez no pudo entrar a la bonificación y sumar unos segunditos que todo pesa. Claro. Reitero, todo es experiencia. No estamos criticando, no estamos mencionando que lo hizo mal, sino que todo esto sigue sumando y que la afición valore lo que es precisamente intentarlo, que no te salga y que no te salga y que no te salga y de repente te sale. Así es el deporte, ¿no? La clasificación federal coloca del Toro a Strong, a Girmay y Williams ya es cuarto. Miren, en la segunda etapa
ya metiéndose ahí a 7 segundos. Ya, Claro, y Narváez, ¿dónde La estaba Narváez? constancia. Tenemos a 10. Narváez está a 10. Se meten los dos latinos de ahí. Vamos rapidito a la otra etapa. La tercera etapa, reitero, las 4 netamente llanas de los perfiles, o sea, esta tuvo 145 kilómetros, lo mismo. Mira, un puerto de cuarta categoría, otro de tercera, pero para mí todo esto es llano. Ya, pero Sí. ojo, sentados acá nosotros decimos, eso fácil. No, o sea, todo suma, ¿no? 145 kilómetros, calor y todo el tema de iniciar la pretemporada. Nosotros valoramos muchísimo lo que hacen los ciclistas. En esta etapa, Sam Welsford ya nuevamente empieza el Otra trabajo vez. del Bora, ya a establecerse netamente para este ciclista. Ya se mete Elia Viviani al segundo lugar de la etapa, me refiero, de la tercera. Daniel Maclay, el que te decía del Arkea. Y nuevamente el mejor latinoamericano, séptimo es Álvaro Foch. Aparece Viñán Gilmay y noveno aparece Narváez. Por aquí ya no aparecen, por ejemplo, Stephen Wiras ni ellos, porque esta etapa era netamente para sprinters. Ni Caleb Ewan, que Exactamente, ¿no? se esperaba precisamente. Entonces ya de a poco se va manteniendo. Con eso la clasificación general, 3 de 6, ya la mitad. Del Toro se mantenía a solo 2 segundos. Mira, Corbin Strong del Israel. Ya. A lo mejor en ese momento, en esa tercera etapa, en el Israel decían vamos a trabajar por el Corbin Strong. Pero ellos sabían que, por ejemplo, hasta llegar a la montaña, Stephen Williams era el que a lo mejor era el que Claro. iba a lanzar. Pero Hasta tenía que casi demostrar. Exactamente, pero tenía que demostrar. Stephen Williams ya era quinto, mira, a 7 segundos. Completada la mitad de esto. Mientras tanto, Narváez se mantenía a los 10 segundos. Bajo el 11. Exactamente, entonces ya había una diferencia ahí de 3 segundos. ¿Sí? Vamos rápidamente a la cuarta etapa, la última para los embaladores. No apareció Viviani, ¿no? No, Ya. 136 kilómetros. En esta la gana Westford, nuevamente el trabajazo del Bora, que es como ¿qué te digo? Para mí el 75% de un sprint. Justo en esta, y creo que fue esta, porque recuerdo que trabajó el Bora súper bien, estaba Van Poppel al frente, pero es Welsford que se queda, Ujú, no estaba en la rueda de Van Poppel. ujú. Y él dice que usé la rueda, y no sé si es de esta, pero usé la rueda de Narváez y de Elia Viviani, que estaba justo Exacto. frente mío. Salió de atrás. Y de ahí, Toma. Casi 75% es tu tren, pero no es una regla, entonces él eligió otra rueda que era la mejor y de ahí saltó. Sí, Es un arte también el tema del sprint. Viñal Gilmay, Lars Boven, y de ahí, por ejemplo, mira, no asoma nadie de la clasificación general, excepto Narváez, pero lógico, no logra unificar, no está dentro del podio, pero entra en el mismo tiempo del ganador, entonces no hay diferencias. Se mantiene del Toro, en la general me refiero. Gilmay asciende ya solo a 1 segundo. Corbin Strong, el del Israel, compañero de Stephen Williams, se mantiene al tercero a 2 segundos. Sí. Reitero, si algo pasaba, a lo mejor hasta ahí se quedaban con ellos. O sea, se quedaban con Corbin Strong. Mira cómo es el ciclismo. O sea, y estaba tercero, mientras que su compañero Williams estaba quinto a 7. Bueno, 6 segundos de su compañera. No, perdón. Strong a 2 Sí, y da Williams a 7. Entre los dos, 5 segundos de diferencia. Mira, imagínate, 5 segundos de diferencia. Y en el puesto 12, Narváez mantenía la misma diferencia a 10 segundos, es decir, a 3 de Stephen Williams. Esos 3 segundos a la final pesan. A la final pesan, ¿no es cierto? Ya, vamos rápidamente a la quinta etapa. Vamos a hacerle rapidito el análisis. La penúltima etapa ya viene la montaña, entre comillas, pero reitero, o sea, hay que valorar todo lo que realizan. Y ahí es donde viene lo que yo te decía. O sea, en el papel podría ganar Pepito, Juanito, eso, o sea, los mejores, pero esto es competencia y siempre nos vamos a encontrar con eso. Oscar Omley ya me llamaba la atención desde la temporada anterior. Stephen Williams sí fue como que, ¿y quién es este señor? ¿Cómo así está acá? ¿Cómo así sube con Narváez, que se defiende muy bien en la montaña? Todos sabemos lo que pasó. A la final fue Oscar Omley. Y segundo Stephen Williams, y ahí es donde da el primer golpe de autoridad este ciclista británico. Tercero Narváez, y ahí ya empiezan las diferencias. Si bien los dos bonifican, Williams 6 y Narváez 4, para mí hasta ahí yo todavía le ponía el ojo a Oscar Omley, porque yo decía, este man se va a defender mejor en la última montaña, y no apareció en la última etapa de montaña. Mira cómo es la vida. El cuarto Alaphilippe. Oye, aquí fue justo cuando, no me acuerdo quién hizo el ataque, pero Lulu Alaphilippe estaba al frente de Narváez, y como que Narváez se queda medio cerrado. Es lo que tú justo decías y comentábamos, de poder analizar cuál sería la mejor rueda a la que te tienes que pegar para que no te quedes encerrado. Y le pasó esto justo a ella. Es como el sprint. A Lulu es una ruleta rusa, la verdad. Claro, no, y Narváez trató de recuperarse, pero ya fue muy tarde y ya le Es que era lo más lógico, ¿no? Imagínate, Julian Alaphilippe, Claro. ganador de etapas de grandes vueltas, me voy a esa rueda, ¿no? Entonces, a todos nos sorprendió. Oscar Omley y Stephen Williams, sobre todo él, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta victoria y llegar al frente de Narváez,
A esos 3 segundos le da 2 segundos más de diferencia y la clasificación general lo pone a Stephen Williams, a Oscar Only y a Narváez a 5 segundos de diferencia. Antes estaban a 3. Y ahora con esos dos de 6 y 4 de bonificación, los Claro, dos... y más que nada, en este tipo de definiciones o de competencias que, fíjate, tienen históricamente de lo que escuchaba en las transmisiones, las diferencias entre el primero y el décimo son como 5, 7, 10 Siempre segundos. en este tipo de competencias. Entonces, estas bonificaciones Pesa full. Un segundo se pesa te full. pesa con todo. No hay 1 minuto, 2 minutos de diferencia de... La montaña Como te da equipo, eso. pues, Exacto. La montaña te da eso y 21 etapas te da eso, ¿no? Para finalizar este podcast, de este análisis de este Tour Down Under de forma un poquito más detallada, la última etapa, exactamente de 128 kilómetros, la menor distancia, pero entre comillas, reitero, teníamos este puerto de montaña de Mount Lofty, así se llama. 3 veces subíamos por ahí, cada vez que subías ya te pesaban las piernas, pero... reitero, todavía no teníamos, yo por ejemplo, yo decía Oscar Only es la rueda, y mira, nunca apareció, el líder, nunca apareció. En el primer ataque ya se despegó, me refiero ya en los últimos kilómetros, ya le soltaron. Entonces, el análisis siempre va a ser el análisis, no, si se te queda el primero, tienes que ver al segundo, matar al segundo. Y Stephen Williams apareció ahí es donde da el golpe de autoridad, todos recordemos lo que ya pasó. Analizar el sprint como tal, yo creo que, reitero, es ya algo a lo que pasó. Y a lo que también debes seguir aprendiendo, ¿no? Como dijiste una vez que pasa el toro, todos somos toreros, ¿dijiste? Sí, No. a toro pasado, todos somos toreros. Entonces, analizar el sprint como tal, yo me voy ahorita a los números. A la final, Williams gana y da ese golpe de autoridad. Lo que sí te puedo mencionar es lo que te comentaba hace unos días. Haberle dado la oportunidad a Stephen Williams de que vuelva a conectar, a lo mejor ahí fue el error. Porque a lo mejor marcarse entre el Toro y Narváez. Pero reitero, o sea, mucho más allá de decir esto faltó, yo creo que sume experiencia y que la afición sepa lo que están realizando este tipo de ciclistas. Y como tú decías, yo también rescato eso, tener a 2 ciclistas en la clasificación general de un Tour Down Under, ya, claro, es algo que hay que destacarlo muchísimo. A la final, Williams gana la etapa, gana la clasificación general porque ya sabía que tenía esa distancia en la general. El Israel ya trabajó para él, ya supo que este era el objetivo grande. Y como tú decías justo cuando hablamos el otro día de... Claro, Narváez no está acostumbrado a este tipo de finales y no es que esto puedes entrenar, como que vamos con el equipo y vamos a entrenar estas, sino que es de ese rato y eso solo ganas con experiencia en las etapas y este tipo de finales. Entonces Narváez solamente, y como dijiste, rescatar que la siguiente vez capaz diga, puta, esto me pasó la anterior vez. No me va a pasar. Le ha pasado a Carapaz, lo ha corregido a todos y les va a volver a pasar. Si me entiendes, no porque ya me pasó, a lo mejor no me va a volver a pasar. Pero ya está un poco más. Pero ya sabes cómo defenderte. Entonces, para finalizar este podcast, Narváez segundo, hay que destacar que también esa técnica de haber lanzado la bicicleta, que es el famoso golpe de riñón. Por segundo. Por eso, el sexto lugar. Y ojo, o sea, todos hacemos también eso, pero el esfuerzo, el querer estar ahí. El segundo lugar bonifica 6, del Toro haber estado ahí también, el tercer lugar bonifica 4, y con eso en la clasificación general, mira, la diferencia que empezó a 3, luego a 5, se aumentó a 9, me refiero de Stephen Williams, que es el ganador, Narváez termina a 9 y del Toro a 11, y miren, hasta el puesto 10, no llegamos al minuto, son 50 segundos, claro, para comprender cómo es este tipo de competencia. Y Narváez, con esto termino, con este comentario termino, Narváez va a estar en 2 competencias más en Australia y con las características de Narváez y este tipo de competencias nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de diferencias bastante cortas. Porque estas competencias se definen así, por bonificaciones, por sprint, por decisiones de un segundo, por decisiones de que esta no fue la propia rueda, por situaciones que me acuerdo también a Narváez, una vez se le fue el pedal por la tanta fuerza, ¿lo recuerdas? Entonces son cosas que... O sea, situación de carrera como esta. Exactamente, entonces nos vamos a tener que acostumbrar con Narváez cuando lo veamos precisamente tratar de definir estas competencias y competencias de un solo día. Esto es una ruleta rusa, estar ahí, estar en un top 10, más aún estar en un podio con tantas situaciones que tiene el ciclismo, para mí es muy, muy rescatable. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Vamos a seguir precisamente desarrollando un poquito más este tipo de espacios, de este podcast. Agradecerte a ti, Francisco, a Ana Belén, felicitarle también por todo ese contenido que están realizando y que sigan realizando, y a toda la afición que nos acompañó precisamente en esta temporada. Vamos a seguir hablando muchas cositas más en este espacio, en este podcast, y como siempre,
siempre abiertos a que nos puedan escribir en las diferentes redes sociales y comentarnos también ustedes qué piensan acerca de lo que sucedió en este Tour Down Under. Chuta, sí, buenazo, Iván, porque hablamos un montón ahorita del Tour Down Under, pero nos quedamos con varios temas pendientes, especialmente algo que queríamos conversar en el siguiente podcast de lo que se viene el Campeonato Nacional de Ruta, lo que viene para Carapaz, para Narváez, Tour Colombia también, pero eso lo dejamos para otro momento. Te agradezco un montón que hayas, bueno, que ya empezamos a hacer estos podcasts nuevamente. La siguiente semana nos vamos a ver de ley. Muchas gracias a la afición de Saga Sports y Radio Pedal. Recuerden suscribirse a los canales de Radio Pedal EC, Saga Sports EC también. Escúchenos en Spotify, Facebook y YouTube. Estamos de todos lados. Muchísimas gracias. Yo soy Francisco y esto es Metiendo Pedal que da miedo, aquí con Iván Freire de Radio Pedal. Gracias.